Shalom Aleichem, continuamos estudiando el tratado de Peah, en este caso la sexta Mishnah del primer capítulo. Para que sea más fácil el estudio de esta Mishnah, vamos a adelantar que, como es sabido, parte de las obligaciones que tiene una persona que tiene una cosecha es entregar los Maasrot. Parte de la cosecha debe ser entregada para los Levim y para los Kohanim. Ahora, la obligación de Maaser no es como la obligación de Peah. Porque la obligación de Peah recae desde el momento en el que la cosecha está en el campo. Desde que empieza a crecer, la persona tiene obligación de dejar una parte al momento de cosecharla y ya se llama que recayó la obligación de Peah. Sin embargo, la obligación de separar la parte esta que deben ser entregadas para los Levim o los Kohanim no recae hasta que la persona no terminó de recolectar la cosecha, de limpiar los granos y los acumuló. Eso se llama en la Mishnah H-Imbrach, es decir, que terminó el proceso de recolección de limpiado y ya están los granos acumulados esperando para o ser conservados o cada uno según la necesidad que él tenga para hacer con ellos mismos. Por lo tanto, vamos a ver que esto implica en diferentes leyes una gran diferencia si ya recayó la obligación de maaser, de sacar maaser o no sobre esta cosecha. Así dice la Mishnah. Leolam unotem mishum peah upatur min hamaasrot ache imbrach. Siempre la persona debe dar frutos para peah, a pesar de que ya recolectó todo el campo, no cumplió con la ley que debía haber dejado parte sin cosechar para los pobres, no cumplió. Sin embargo, no terminó la obligación de peah, sino que leolam unotem mishum peah. Siempre continúa la obligación y debe separar parte de los frutos y entregárselos a los pobres para cumplir con la mitzvah de Peah. Upatur min hamaasrot ache imbrach. Y está exento de los maasrot cuando entrega esta parte de los frutos en Peah, no debe antes sacar los maasrot ache imbrach, hasta que los frutos llegan a la instancia que dijimos de ser limpiados y acumulados. Si ya llegaron a esa instancia y todavía no entregó la parte que debe sacar de los frutos para la mitzvah de Peah, antes de entregar esto a los pobres debe separar la parte que debe darle al Levi y al Cohen, es decir, los Maasrot. Esta es la primera ley. La segunda ley es Benoten Mishum Efker Upatur min hamaasrot ache imbrach. Otra ley que debemos adelantar para entender esto es que la ley indica que cuando una persona entrega la cosecha, saca la propiedad que él tiene sobre ella, es decir, que posibilita que quien quiera puede venir a recogerla, sobre estos frutos no hay obligación de separar una parte de los maaserot. Ahora, ¿qué pasa si la persona entrega estos frutos, posibilita que quien quiera los agarre después de que ya llegaron a la instancia que recayó sobre ellos la obligación de maaser? Dice la Mishnah que entonces quien recoge estos frutos debe sí separar los maasrot. La traducción de las palabras es Benoten mishum efker, y la persona da de efker, es decir, posibilita a quien quiera que recoge esos frutos, upatur min hamaasrot, y estos frutos están exentos de maasrot, ache imbrach, hasta que la persona llegó a la etapa que los acumuló y los limpió, los acumuló, como dijimos, antes de que los entregó para quien quiera. En ese caso, ya quien los recolecta sí debe sacar maaser, porque ya recayó, como dijimos, esta obligación. La tercera ley es la siguiente: Umahila bema velahaya velaofot upatur min hamaasrot ache imbrach. La persona puede alimentar a sus animales o a sus aves y está exento de los maasrot hasta que imbrach, es decir, de la Torá, todo el tiempo que no recayó la obligación de maaser, la persona puede comer los frutos y la persona puede darle de comer a sus animales. En el momento que recayó la obligación, está prohibido alimentarse de estos frutos hasta que no se saque el maaser y la truma. Ahora, dice la Mishnah que la persona puede alimentar a sus animales y a sus aves, como vivimos, sin limitación alguna, hasta que llega la cosecha, al momento de que recae sobre ella la obligación de maaser H. Imbrach. Desde ese momento en adelante está prohibido darle de comer a los animales y
por supuesto, que la persona misma coma, hasta que no separe primero los maaserot. La siguiente ley es Benotel mina goren bezorea u patur mina maaserot acheimbrach. Dibre Rabakiva. La persona puede sacar del goren. El goren es el lugar donde se acumulaba la cosecha y se limpiaba previamente. La persona puede agarrar los granos del goren y puede sembrarlos, bezorea, y está exento de la obligación de maaserot, de separar los maaserot, hasta que imbras, hasta que llegue a esta etapa de acumulación. Esta es la opinión de Rabbi Akiva. Es decir, unos granos que se van a utilizar no para alimentarse, sino para ser sembrados. De la Torá no hay obligación de sacar maaserot. Sin embargo, los sabios fijaron que también sobre estos granos, antes de ser sembrados, debe separarse en los maaserot. Ahora, Rabbi Akiva sostiene que todo el tiempo que no recayó sobre estos granos, no llegaron a la instancia de ser limpiados y acumulados a Cheimbrach, hasta esa instancia la persona sí puede sembrarlos sin antes separar los maaserot, y los sabios discuten con Rabbi Akiva, me sostienen que desde un principio, desde el momento que son recolectados, está prohibido sembrar estos granos sin antes sacar los maaserot. Por último dice la Mishnah, Amakdish upode chayav maaserot acheimbrach agizbar. Para entender esta ley debemos aclarar que una cosecha en propiedad del Ekdesh, es decir, que no corresponde a una persona particular, sino que es del Ekdesh, la Torah indicó que sobre este tipo de cosecha no recae la obligación de maaser. Ahora, ¿qué pasa si una persona entregó la cosecha del Ekdesh y después fue y lo redimió, es decir, pagó al Ekdesh para que recibir de vuelta su cosecha? Dice la Mishnah, a Magdish Upodé, el que entregó su cosecha al Ekdesh y después lo redimió, está obligado a separar parte de esta cosecha para los maaserot a Cheimbrach Agizbar. ¿En qué caso estamos hablando? En el caso que esta cosecha no estuvo en propiedad del Ekdesh cuando llegó a la etapa de acumularse, limpiarse y acumularse. Sin embargo, si era parte del Ekdesh, era propiedad del Ekdesh en el momento de que fue limpiado y acumulado, eso es Ad Sheimbrach Agizbar, el Gizbar es quien, el representante del Ekdesh, si fue él quien hizo este trabajo con la cosecha y la cosecha ya llegó a esta etapa, si después viene la persona y lo redime, por cuanto que en el momento que debería recaer la obligación de maaser, esta cosecha pertenecía al Ekdesh, no recayó en ese momento y ya no recae posteriormente, incluso que estos frutos sean adquiridos otra vez por una persona particular. Esta es la última ley de esta Mishnah. Si Dios quiere, continuaremos en el próximo encuentro.